Aegon V de la casa Targaryen, conocido por la historia como Aegon el Improbable y por sus amigos simplemente como Egg, fue quizá el monarca que más se preocupó por los derechos y la protección del pueblo llano, que jamás se ha sentado en el trono de hierro. Debido a sus viajes por los 7 reinos junto al caballero errante Ser Duncan el Alto, muchos nobles decían que era mitad príncipe, mitad campesino, y su ascenso al trono no fue fruto de la ambición, sino de una serie de tragedias y giros del destino que nadie pudo prever. Hoy en Crónicas de Poniente narraremos su historia completa, desde aquel niño de cabeza rapada que soñaba con ser un caballero de la Guardia Real, hasta el rey que intentó devolver al mundo la magia de los dragones. ¿Estáis listos para esta aventura? Pues tomad provisiones, cargad vuestro escudo al hombro y comenzamos. Aegon Targaryen nació en Desembarco del Rey, en el año 200 después de la conquista, durante el sabio reinado de su abuelo, el rey Daeron II. Fue el cuarto hijo del rey, el severo príncipe Maekar, fruto de su matrimonio con Diana de la casa Dane de Campoestrella, y tuvo 5 hermanos: Daeron, Aerion, Aemon y la princesa Daela, mayores que él, y Rey, la más pequeña. En las novelas, siendo niño, se le describe como de rostro pálido y facciones finas, con grandes ojos morados oscuro, herencia de su sangre de la antigua Valiria. Su cabello era una amalgama de oro batido y hebras de plata, siempre que no se lo afeitaba para ocultar su identidad, y en su edad adulta, hacia la treintena, lucía su cabellera hasta los hombros, convertido ya en un hombre alto, esbelto y atractivo, de apariencia fuerte pero también bondadosa. Siguiendo la ancestral tradición de su casa, un huevo de dragón fue depositado en su cuna, una piedra preciosa veteada con remolinos de blanco y verde. Su hermano Aemon y él solían jugar a que sus huevos se abrían y entonces podían surcar los cielos con sus dragones como lo hiciera el conquistador en sus días de gloria. Fue precisamente Aemon quien cariñosamente lo empezó a llamar Egg. Era su gran compañero en la corte, y entre sus pasatiempos favoritos estaba el recrear la batalla del Prado de Hierba Roja, con soldados pintados y pequeños estandartes en la mesa verde del maestre Melakin. Aquellos juegos sirvieron a Egg para aprenderse los blasones de las casas que apoyaron a Daemon Fuego Oscuro, conocimientos que mucho tiempo después fueron cruciales para desenmascarar la gran conspiración que planeaba la Segunda Rebelión Fuego Oscuro. De su infancia también sabemos que el joven Aegon tuvo el honor de ejercer como copero del rey Daeron, asistiendo a las sesiones del Consejo Privado. Allí conoció distintas maneras de gobernar. Por ejemplo, escuchó a la mano del rey, su tío Baelor, decir que con enemigos honorables lo mejor era mostrar clemencia, pues si un hombre derrotado cree que lo perdonarán, tal vez deje la espada e hinque la rodilla. De lo contrario, luchará hasta la muerte y matará a más hombres leales y a más inocentes. En cambio, su tío abuelo, Lord Cuervo de Sangre, decía que cuando perdonas a los rebeldes, no haces más que sembrar las semillas de la siguiente rebelión. Era un niño atento y en todos los casos presto a escuchar y aprender. Se le consideraba audaz, compasivo con los animales y bien educado, y Aemon también decía de él que poseía una gran inocencia y dulzura, aunque también muchos decían que era bien conocido por meterse en líos y recurrir de cuando en cuando a la mentira. Hechos que, combinados con su gran ingenio y respuesta hábil, hacía que algunos lo vieran como un príncipe insolente. Es posible que en su juventud estuviera comprometido con su hermana mayor, Daela, o que en el seno de la casa Targaryen, ya fuera la niña o sus padres, hablaran de ese posible compromiso, porque según cuenta Egg, en una ocasión su hermana pequeña, Rey, le echó en su copa una poción de amor para que se enamorara y se casara con ella, en lugar de con Daela. Egg insinúa que aquel brebaje fue conjurado por su tía Shera Estrella de Mar y jamás supo si habría funcionado o no, pues lo escupió antes de consumirlo. Y es que en realidad el joven príncipe no tenía ninguna intención de casarse jamás, sino que aspiraba a convertirse en caballero de la Guardia Real y no vivir para otra cosa que para servir a su rey. Pero más allá de sueños, juegos y pociones, la infancia de Egg no estuvo exenta de amargura. Poco tiempo después del nacimiento de Rey, la tragedia golpeó a la familia de Maekar cuando Lady Diana falleció.
También debió ser particularmente duro para Egg tener que despedirse de su hermano y confidente, Aemon, cuando Maekar, por consejo del rey Daeron, lo envió a la ciudadela de Antigua para que se convirtiera en maestre. Y a todo esto se sumaba el carácter cruel de su hermano Aerion. El propio Aegon contaba que durante algún tiempo tuvo un gato que Aerion terminó lanzando al fondo de un pozo. El príncipe siempre negaría los hechos, pero Egg sabía con toda certeza que fue él. También recuerda que siendo pequeño, el príncipe luminoso venía a su dormitorio en plena noche y le ponía un cuchillo entre las piernas. Decía que le sobraban hermanos y que quizá algún día lo convirtiera en una hermana con la que poder casarse. Estas cicatrices invisibles, lejos de quebrarlo, forjaron en Aegon un rechazo visceral hacia la tiranía, y con el tiempo desarrollaría una empatía inquebrantable por los que sufren bajo el yugo de los poderosos. Es en este contexto cuando llegamos al año 209 después de la conquista, momento en el que tuvo lugar el torneo de Vado Ceniza. Para entonces, Aegon había cumplido 9 años y fue elegido para servir como escudero de su hermano mayor, Ser Daeron Targaryen. Egg había aprendido todo lo necesario para ser un buen escudero. Sabía lavar la ropa, cepillar a los caballos, montar el pabellón, sacar brillo a la cota de malla en un barril de arena, encender el fuego o pescar. Y eso era bastante más de lo que solía saber cualquier príncipe de su edad. Ante tan buen desempeño, esperaba servir pues a un buen caballero. Pero Daeron solo era un caballero de título, pues se decía que no amaba ni los caballos ni el canto de las espadas, y prefería la compañía de una mujer y una copa de vino. Tanto él como Aerion fueron convocados por Maekar para que acudieran al torneo, pero como Daeron no quería participar, al salir de refugio estival despistó a su escolta, y en lugar de dar media vuelta, siguió directo hasta Vado Ceniza, pensando que sería el último lugar donde lo buscarían. Sin embargo, en su huida se llevó consigo a su escudero, su hermanito Egg, a quien afeitó la cabeza para despojarlo de su cabellera valiria. Y así, juntos como anónimos, llegaron a cierta posada donde Daeron esperaba esconderse hasta que acabase el torneo. Allí alquiló una habitación, dejó a Egg en los establos y bebió hasta desvanecerse. Aegon se sintió entonces frustrado y atrapado, pensando en todos esos renombrados caballeros que se dirigían a Vado Ceniza, en el entrechocar de los aceros, los inmaculados estandartes, la gloria de las lizas. Quería ser el escudero de alguien y disfrutar del magno evento. Y pensando en todo aquello, apareció por el camino un caballero errante, con 3 monturas, una cuerda por cinturón y ningún escudero que le sirviera. El desconocido tomó a Egg por el mozo de cuadras y el príncipe no lo desmintió. Y bajo aquella falsa identidad da comienzo la historia de Egg en El Caballero Errante, el primero de los 3 relatos publicados hasta la fecha del Caballero de los 7 Reinos. Dado que este primer relato ya queda bien detallado en las crónicas de Ser Duncan el Alto, y el tercero en las crónicas de la Segunda Rebelión Fuego Oscuro, en las crónicas de Egg pasaré rápidamente por ambos, añadiendo algunos detalles de la trama de Aegon, y ampliaremos más información sobre su viaje después de Vado Ceniza, y particularmente del segundo relato, de manera que las 3 aventuras queden bien desarrolladas en este trío de crónicas. Así pues, viendo en Dunk una oportunidad de salir de la posada, Egg se ofreció a viajar a Vado Ceniza con él, sirviéndole como escudero, pero el supuesto caballero errante rechazó su oferta aquella primera vez. No obstante, el destino, al igual que el joven Egg, es persistente, y el príncipe lo siguió hasta Vado Ceniza, donde, impresionado por la tenacidad y las habilidades del muchacho, Dunk finalmente cedió. Lo aceptaría a su servicio, al menos hasta que el torneo llegase a su fin. Durante el primer día del evento, Egg pudo ver las justas y en ellas presenció con horror cómo su hermano Aerion mataba vil y deliberadamente al caballo de Ser Humphrey Hardin. Pero la verdadera tragedia llegó al caer la noche, cuando el espectáculo de marionetas de Adorniense Tansel fue interrumpido por la locura del príncipe Llama Brillante. Incapaz de tolerar la representación de la muerte de un dragón, Aerion arremetió contra las titiriteras ante los ojos desesperados de Egg, quien, sabiendo que no llegaría tiempo para pedir auxilio a su tío Baelor o a su padre, acudió al único hombre en quien confiaba, Ser Duncan. En el nombre de la madre, el caballero no dudó en enfrentarse al príncipe para proteger a los inocentes. Un acto de valor que podría haberlo llevado a la muerte, de no ser porque Egg reveló entonces su identidad y detuvo a los escoltas.
Finalmente, acusado de alta traición, Ser Duncan tuvo que enfrentarse a Aerion en un juicio a 7, y Aegon ayudó de nuevo al caballero, esta vez en su búsqueda de los 6 paladines que necesitaba. El papel de Egg en esta parte fue incorporar a Ser Robin Raistlin y a Ser Lionel Baratheon al bando de Dunk. El juicio a 7, bien conocido por todos, terminó con 3 fallecidos, entre los que se encontraba la mano del rey, el príncipe Baelor Rompelanzas, y tras su funeral, Maekar permitió que Egg sirviera a Ser Duncan como escudero. No obstante, el príncipe exigió a su hijo que se tiñera el cabello o que continuara afeitándose la cabeza para mantener su anonimato, y le dio un anillo con su sello personal, el sello del príncipe de refugio estival, una sortija que Egg ocultaría en su bota y que le permitiría identificarse en caso de apuro. Y así, poniendo rumbo a Dorne, comenzaron las aventuras de Dunk y Egg por los 7 reinos. Desconocemos si en aquel viaje llegaron a encontrarse de nuevo con Tansel, pero sí sabemos que en Dorne escoltaron a una caravana de mercaderes desde el paso del príncipe hasta Baith, y en aquella travesía, Tostada, la mula que montaba Egg, murió. Fue una fortuna que en aquel momento Dunk y Egg se encontraran en Dorne, pues el resto de Poniente fue azotado por la gran epidemia primaveral, que se llevó incontables vidas. Entre los fallecidos estaba el rey Daeron II y sus herederos, Valar y Mataris, lo que provocó que Aerys Targaryen, el tío de Egg, ascendiera al trono de hierro. En Baith hicieron una parada en la que conocieron a la vieja y loca Lady Casella Baith, la misma que décadas atrás fuera la tercera amante del rey Aegon el Indigno. Al término de su aventura por Dorne, Dunk y Egg navegaron por el Sangre Verde, en una travesía en la que algunas niñas frotaban la cabeza del príncipe escudero esperando que les diera buena suerte. Finalmente llegaron hasta la ciudad de los Tablones y allí zarparon rumbo a Antigua en una galeaza llamada la Dama Blanca. En la ciudadela, Egg se reencontró con su querido hermano Aemon, quien ya lucía orgulloso media docena de eslabones de su cadena de maestre, y este le regaló una nueva montura, una mula a la que Egg puso el nombre de Maestre. Al partir de Antigua ya había pasado casi año y medio desde el torneo de Vado Ceniza, y en ese tiempo Egg había dormido en establos, posadas y zanjas, compartido el pan con hermanos mendicantes, prostitutas y comediantes, y asistido a un centenar de espectáculos de marionetas. Dunk estaba encantado con su escudero, pues sabía cuidar bien de los caballos, demostraba tener una buena orientación en los caminos conocidos y mantenía su espada bien afilada y su cota de malla sin rastro de herrumbre. Pero sobre todo, el caballero se había encariñado del niño y ya lo consideraba como un hermano menor. «Es lo único bueno que me llevé de Vado Ceniza», pensaba Dunk. Continuando sus andanzas por el dominio, sus pasos los condujeron hasta el humilde asentamiento de Tenaz, y allí entraron al servicio de un viejo caballero caído en desgracia, Ser Eustace Osgrey, y es en este punto donde da comienzo el relato titulado La Espada Leal. En aquel momento Poniente sufría un largo verano y una de las peores sequías de su historia. La piel de Egg había adquirido un tostado dorniense y llevaba un sombrero de paja para evitar que el sol le pelara la cabeza, pero era de la sangre del dragón y parecía soportar bien el calor, pues no sudaba ni una gota. El relato comienza cuando Dunk y Egg regresan a Tenaz tras hacer un encargo para Ser Eustace Osgrey y descubren que, en apenas unos días, el río Jackal se ha secado por completo. El motivo es que Lady Rohan Weber, la joven heredera de Fosa Fría, había ordenado construir una presa que ahora impedía que el arroyo pasase por las tierras de Ser Eustace, lo que inicia un conflicto por el dominio del río. Conflicto que se agrava cuando el desagradable Ser Bennis del Escudo Marrón, al servicio de Osgrey, ataca a uno de los trabajadores de la presa de Lady Weber. Ser Bennis es descrito como un caballero maloliente que rara vez se baña, de boca sucia y dientes podridos y teñidos de rojo por la hoja amarga, y como desconocía por completo la identidad de Egg, solía tratarlo con la más absoluta descortesía, ordenándole, por ejemplo, que se encargue de su caballo, y escupiéndole a los pies cuando el niño le recuerda que no es su escudero. En momentos como ese, Egg no mira con ojos de plebeyo, sino como un príncipe de la casa del dragón. Una mirada glacial que a menudo pone en alerta a Dunk y que obliga en ocasiones al caballero errante a intervenir. Al regresar al viejo torreón de Osgrey, el viejo Ser Eustace se entera de lo sucedido y comprende enseguida que Lady Rohan no dudará en responder con las armas.
Esto lleva al viejo caballero a convocar a los pocos aldeanos que habitan en sus dominios, y Dunk ordenó a Egg que ayudara a entrenar a aquellos campesinos para el enfrentamiento. Una misión que indigna al joven príncipe. ¿Tengo que servir al pueblo llano?, preguntó Egg. Servir no, corrigió Dunk. Ayudar. Y le hizo entender que los súbditos más humildes no eran necios, que había que tratarlos con respeto y que tenían muchos conocimientos que él ignoraba. Sabias palabras que el niño asimiló con comprensión e inmediatamente aceptó la situación como una oportunidad de aprender de ellos. En poco tiempo, Egg empezó a conocer uno a los aldeanos. Vio de primera mano que estaban mal entrenados y mal equipados, y al darse cuenta de que los estaban embarcando en un conflicto peligroso, comenzó a temer por sus vidas. «Ser, ¿y si usáramos mi bota para detener esto?», propuso Egg. Pero Dunk descartó la idea por completo, pues no quería que el niño se identificase. Y pese a todo, era cierto que aquellos campesinos eran del todo inaptos para el combate, y si los soldados de Fosa Fría llegaban, serían aniquilados. De modo que Dunk sugiere a Ser Eustace Osgrey otra salida. El viejo caballero recordó entonces la posibilidad de pagar un precio de sangre por el agravio a Lady Rohanny Weber y el campesino herido por Ser Bennis. Y como Ser Eustace no tenía permiso para viajar hasta Fosa Fría, la misión de llevar la propuesta recae al final en Dunk y Egg. De camino al castillo de Lady Weber, Egg habló con Dunk de cómo tratar con una dama noble, pues no le había ido del todo bien con aquella visita a Lady Pyth, y el príncipe le recomendó inocentemente que se la ganara con cumplidos galantes. Sin embargo, el pobre caballero errante no tenía talento para aquello, y cuando estuvo ante la dama, ninguno de los cumplidos salió bien, y solo consiguió arrancarle una sonrisa gracias a un ingenioso chiste que le había dicho Egg. ¿Cuán fue la sorpresa para nuestros protagonistas cuando Lady Weber declaró que el arroyo en realidad no era de Ser Eustace, sino de ella? Y para demostrarlo, la señora de Fosa Fría le mostró a Dunk un pergamino con el sello del rey Daeron el Bueno. El caballero meneó la cabeza haciendo como que leía, pero en realidad Dunk no sabía leer, y por suerte para él, ahí estaba de nuevo Egg para sacarlo del apuro. Aquí hay una palabra que no veo bien, masculló Dunk al cabo de un rato. Ven a ver, Egg, que tienes mejor vista que yo. El chico corrió raudo a su lado. ¿Qué palabra, Ser?, Dunk señaló. ¿Esta? Ah. Egg leyó a toda prisa, levantó la mirada hacia Dunk y asintió de manera casi imperceptible. No había duda, el arroyo era de ella. Rohanny explicó entonces que fue el propio rey Daeron quien se lo concedió a la casa Weber por sus servicios en la primera rebelión Fuego Oscuro, tras arrebatárselo a la casa Osgrey como castigo por su apoyo a Daemon el Pretendiente. Tras la revelación, Rohanny dice no estar dispuesta a derribar la presa y para evitar que se produzca el enfrentamiento exige la sangre de Bennis del escudo pardo. Pero nada de eso iba a suceder. De regreso a Tenaz, ya se disponían a abandonar a Ser Eustace por su mentira y poner rumbo a Isla Bella cuando el ejército de la viuda escarlata, Lady Rohanny, anunció su llegada con un gran incendio en el bosque. En ese momento Ser Eustace y Bennis obligaron a los aldeanos a tomar posiciones, pero Ser Duncan el Alto sabía que era la sentencia de muerte para todos ellos. «Dejadlos marchar, Bennis», ordenó Dunk. «¿Cómo? ¿Y quedarnos sin estos valientes muchachos?» Bennis miró a los campesinos y soltó un rebuzno. «Que no se os pase por la cabeza. Al que intente marcharse le saco las tripas». «Intentadlo y os las saco yo a vos». Dunk desenvainó la espada. «Marchaos. Venga, volved a vuestras aldeas». Nadie se movió. «¡Fuera!», ordenó el caballero a los campesinos, como si un dios le hubiera puesto la palabra en los labios. Era hora de poner fin a aquella locura, de manera que Ser Duncan pidió a Egg que le trajera su armadura y le diera el anillo que había en su bota. Juntos cabalgaron con Ser Eustace hasta el río, al encuentro de Lady Weber y su pequeño ejército, y allí le enseñó a la señora de Fosa Fría el sello de la casa de Maekar Targaryen, que revelaba la verdadera identidad de su escudero, como el príncipe Egg de la Casa del Dragón. Con él instó a Lady Weber a que desistiera de atacar, y acto seguido se cortó una mejilla para compensar la herida del campesino. Y sin embargo aquello tampoco fue suficiente, pues si la viuda volvía sin nada, la tomarían por débil e incapaz de defender a sus aldeanos.
El asunto finalmente se resuelve con un combate singular entre Ser Duncan y Ser Lucas Infield, que tuvo lugar en las aguas del río de la disputa, y concluyó con la muerte de Ser Lucas y con Dunk inconsciente, casi ahogado en las aguas. Por suerte para él, Egg se lanzó rápido para sacarlo del río, aunque el caballero errante no despertaría hasta varios días después. En ese tiempo, Ser Eustace y Lady Rohani resolvieron sus diferencias y finalmente se casaron, pues ella por testamento necesitaba contraer matrimonio antes de la luna llena para mantener su señorío. Y en aquella boda, Egg participó acompañando al león de Tenaz, pues el viejo caballero no tenía a nadie más. Antes de partir, Lady Rohani dio a Egg un hermoso palafrén alazán al que el niño puso el nombre de Lluvia. Y ya montado en él, escudero y caballero se pusieron de nuevo en el camino, en busca de su siguiente aventura. El tercer y último relato publicado hasta la fecha es El Caballero Misterioso, que llevará a Dunk y Egg hasta Muros Blancos, en las Tierras de los Ríos, donde tiene lugar la boda entre Lord Ambrose Butterwell y una hija de Lord Frey de los Gemelos. En su camino por las Tierras de los Ríos, Dunk y Egg conocen a un misterioso caballero errante que se hacía llamar John el violinista, quien les trató con cortesía y los invitó a que le acompañaran a Muros Blancos, donde tendría lugar un torneo con motivo de la boda. Un torneo cuyo vencedor obtendría nada menos que un huevo de dragón auténtico. En el camino hacia Muros Blancos compartirían campamento con unos caballeros que hablaron abiertamente de la situación en Poniente, de la debilidad del rey Aerys, de las malas artes de Brynden Ríos y del príncipe Maekar. Y uno de ellos, Ser Kyle el Gato, cree que el siguiente en la línea de sucesión, Rigel, así como sus hijos, no tardarán en morir, ya sea por la maza de Maekar o por los conjuros de Cuervo de Sangre. Una acusación que enfureció a Egg. El príncipe Maekar es hermano del príncipe Rigel. Lo quiere y jamás le haría daño. Y tampoco a sus hijos, dijo el príncipe Aegon. Cállate, niño, gruñó Dunk. A estos caballeros no les importa lo que opines. Si quiero hablar, puedo, insistió el escudero. No, no puedes, dijo Dunk para poner punto y final a la conversación. Un día esa boca será tu perdición, pensó el caballero errante. Y la mía muy probablemente también. Al llegar a Muros Blancos durante la comida, Egg tuvo que quedarse fuera en el patio con el resto de escuderos y terminó metiéndose en problemas al pelearse con uno de ellos, que llamó a su padre mataparientes e insistía que pronto mataría al rey Aerys. Por fortuna, además de orgulloso, Egg era muy inteligente y pronto se da cuenta de que en el evento hay un preocupante y numeroso grupo de hombres de casas que otrora fueran leales a los Fuego Oscuro, llegando a la conclusión de que la boda podría ocultar una posible conspiración para alzarse en una segunda rebelión. Así pues, cuando montó la tienda en el campamento, rebuscó entre los libros que habían viajado con él y eligió uno que le serviría para repasar los blasones de las casas nobles de los 7 reinos. El joven príncipe no se equivocaba. El torneo había sido amañado para que John el violinista ganase una a una todas las justas y recibiera como premio el huevo de dragón, pues en realidad no era otro que Daemon II, hijo del mítico Daemon Fuego Oscuro. Daemon II había compartido con este grupo de leales un sueño profético en el que había visto un castillo de muros blancos y en él un dragón saliendo de un huevo. El aspirante esperaba que en aquel huevo se cumpliría la profecía y que aquel dragón inspiraría a muchos a que le siguieran para reclamar el trono de hierro. Pero más tarde averiguaríamos que el dragón del sueño no era sino el propio Egg, cuyo apodo, huevo en inglés, ocultaba su verdadera identidad. El sueño no se equivocaba y el príncipe que era un huevo se reveló llegado el momento. Ese momento llegó cuando Egg, sin esperar a Dunk, fue en busca del maestre Lothar y le enseñó el anillo con el blasón cuarteado de Maekar, que lo identificaba como el príncipe Aegon Targaryen, y le ordenó que enviara un mensaje a Refugio Estival. Sin embargo, el maestre lo llevó ante Lord Frey y Lord Ambrose Butterwell, y consciente de que se había metido en un lío, Egg recordó lo que su tío abuelo, Cuervo de Sangre, dijo una vez. Es mejor infundir temor que mostrar miedo. Así que el príncipe les dijo que Maekar le había enviado allí con la misión de espiarlos, que estaba a punto de llegar con un ejército y que más le valía a Lord Butterwell dejarle marchar y renunciar a la traición, si quería mantener la cabeza sobre los hombros.
Acto seguido, Lord Frey le deseó a Lord Butterwell mucha felicidad en su matrimonio y puso pies en polvorosa rumbo a los gemelos, mientras a Lord Ambrose se le aflojaba el intestino preguntándose si se habría equivocado al acoger una reunión de traidores en su fortaleza. Finalmente, el señor de Muros Blancos optó por llevarse a Aegon al Septo, donde lo escondió hasta que el traidor y capitán de la guardia, Sir Tomar Hiddle, llegó con la intención de capturar al príncipe y usarlo como rehén. Un intento que se vio frustrado con la intervención de Ser Duncan el Alto, que se enfrentó a él y acabó con su vida. Por último, Dunk ordenó a Egg que abandonase Muros Blancos con la ayuda de Lord Butterwell, y el niño apareció a la mañana siguiente junto a Brynden Ríos, Lord Cuervo de Sangre, la mano del rey, acompañados de una imponente hueste de señores ribereños y poniendo fin así a todas las aspiraciones de Daemon II Fuego Oscuro. Este es el último de los relatos publicados hasta la fecha, aunque tenemos algunas pistas del plan de George para el futuro de Dunk y Egg en los años sucesivos. Tras abandonar Muros Blancos, sabemos que nuestros protagonistas parten en dirección hacia el norte, aunque antes quizá podrían hacer una parada en una aldea de las Tierras de los Ríos, en una aventura cuyo título provisional es, a día de hoy, El héroe de la aldea. Otro relato, posiblemente el quinto, y así lleve a Dunk y Egg hasta el norte, para poner su espada al servicio de Lord Baron Stark, señor de Invernalia, quien en ese momento lucha contra los Hijos del Hierro. Además de estos dos relatos mencionados y confirmados, Martin dice que tiene muchas ideas para estos dos personajes y el showrunner Ira Parker habla de que el propio escritor le ha entregado entre 12 y 15 historias nuevas para posibles nuevas temporadas del Caballero de los Siete Reinos. Entre los títulos provisionales que ya mencionó George hace un tiempo atrás está El Mercenario, que se especula que podría llevar a Dunk y Egg al otro lado del mar angosto, donde quizá ingresen en alguna compañía de mercenarios. Otros títulos mencionados son El Campeón, El Guardia Real, posiblemente con detalles de la Cuarta Rebelión Fuego Oscuro, y El Lord Comandante, además de un relato también confirmado por el escritor que narraría los sucesos de la tragedia de Refugio Estival. A falta de su publicación, no sabemos qué aventuras depararán a Dunk y Egg en esos relatos, pero gracias a la enciclopedia del mundo de Hielo y Fuego, sí sabemos lo que sucederá a grandes rasgos en su vida, y con ese resumen podremos completar estas crónicas. En el 119 después de la conquista, el príncipe Aegon de 19 años, quizá ya no como escudero sino como caballero, acompañó a su padre en su campaña contra Aegon I Fuego Oscuro, durante la Tercera Rebelión Fuego Oscuro. Un conflicto que de nuevo acabó mal para los rebeldes y en el que los maestres destacan la valentía de Egg demostrada en el campo de batalla. Poco después, en el 220, Aegon contrajo matrimonio con Bethany Blackwood, de 19 años, la hija de Lord Blackwood, señor del Árbol de los Cuervos, también conocida como Betha la Negra, por su cabello azabache y sus ojos oscuros. La unión del príncipe Aegon y Lady Betha no fue por compromiso, sino por amor, ya que el príncipe seguía encontrándose muy por debajo en la línea de sucesión, y nadie se opuso pues a su matrimonio. Sucedió entonces que un año después de la boda, el rey Aerys murió y Maekar Targaryen ascendió al trono de hierro, y poco después nació el primer hijo de Aegon y Betha, Duncan, quien posiblemente recibió este nombre en honor a Ser Duncan el Alto, aunque esto no ha sido confirmado todavía por el escritor. En el 224 nació el segundo, Jaehaerys, en el 226 Shera, en el 228 Teiron y por último, en un año que desconocemos, nació la pequeña Rhaelys. Más allá del nacimiento de sus hijos, poco sabemos de lo que sucedió con Aegon durante el reinado de su padre, hasta el año 233, cuando lo acompañó en el asalto de Pica Estrella. Dicen los cronistas que la casa Pyke, que había demostrado grandes ambiciones tras la danza de los dragones y había luchado junto a los Fuego Oscuro en las primeras rebeliones, se rebeló de nuevo contra la corona y el rey Maekar en persona decidió partir para sofocar el alzamiento. El príncipe Aegon, ahora sí, partía como caballero y tenía como escudero a Tyrion Lannister, hermano gemelo de Tywall, heredero de Roca Casterly. Y quizá alguien se pregunte por qué Aegon tomaría como escudero al joven Lannister. Esto no lo sabemos, pero tengamos en cuenta un dato importante. La esposa del Lord Geralt Lannister era nada menos que Rohanne Weber, la señora de Fosa Fría que conocimos en el segundo relato del Caballero de los Siete Reinos, y quien tras la muerte de Ser Eustace se casó de nuevo.
Así que es muy posible que la relación entre Rohan y Aegon influyera en que el príncipe tomara a Theon a su servicio. En el asalto final, al llegar a las puertas del castillo, una roca cayó de las almenas y mató al rey. Menos de una hora después, Tywin Lannister, el heredero de Lord Geralt, recibió una herida mortal de una lanza mientras trepaba por los despojos de la puerta destruida, y cumpliendo su última voluntad, Aegon lo nombró caballero antes de morir en brazos de su hermano. Lord Robert Reyne, de Castamere, también murió en el asalto, y cuando la hueste Targaryen logró tomar la fortaleza de los Pyke, su hijo Roger, el León Rojo, masacró a 7 cautivos de la casa en venganza, antes de que el príncipe Aegon Targaryen llegase y lo detuviera. Como detalle, decir que el escritor George R.R. Martin ha dicho que entre los relatos de Dunk y Egg previstos hay uno en el que pretende cubrir este conflicto, lo cual sugiere que Ser Duncan el Alto también estuvo allí presente. La muerte del rey Maekar provocó un caos político debido a la falta de un heredero claro, pues sus 2 hijos mayores, Daeron y Aerion, habían muerto, aunque ambos tenían descendientes, mientras que el tercero, Aemon, era un maestre y Aegon era considerado medio campesino, debido a sus andanzas con Ser Duncan el Alto. Por ello, la mano del rey, Brynden Ríos, convocó un gran consejo para que los grandes señores del reino decidieran. ¿Quiénes fueron, pues, los candidatos? Debido a que Daeron había sido el heredero, el trono debería haber pasado a su hija, la princesa Baela, pero esta fue pasada por alto porque además de mujer, se la consideraba una chica simple y de mente débil. El príncipe Aerion también había dejado un hijo, Maegor, que no superaba los 2 años, pero también fue descartado porque muchos temían que el niño hubiera heredado el carácter cruel de su padre y del rey al que debía su nombre. La opción más evidente era entonces Egg, pero como muchos señores desconfiaban de él, ofrecieron discretamente el trono a su hermano mayor, el maestre Aemon. Y mientras el Gran Consejo debatía la sucesión, apareció un quinto pretendiente, Aenys Fuegoscuro, quinto hijo de Daemon I Fuegoscuro, quien escribió a desembarco del rey desde Tyros tras la primera convocatoria del Gran Consejo, con la esperanza de obtener el trono con palabras, pues las espadas habían fallado a su familia 3 veces. En ese momento la mano del rey, Lord Brynden Ríos, le ofreció un salvoconducto a Poniente para que pudiera acudir en persona y exponer su candidatura. Sin embargo, al llegar, Aenys fue arrestado de inmediato y arrastrado a la Fortaleza Roja, donde finalmente fue ejecutado. Más tarde su cabeza fue presentada al Consejo como advertencia contra cualquier señor que aún pudiera simpatizar con la Casa Fuegoscuro. Y finalmente, cuando el maestre Aemon rechazó el trono que le ofrecían en favor de su hermano, el consejo eligió por mayoría a Aegon, que se alzó como el rey Aegon V, también llamado Aegon el Improbable y Aegon el Afortunado, y eligió para sí la corona que habían portado Aegon III, Veneno de Dragón, y el hermano de este, Viserys II. Era una diadema de oro sencillo sin adornos, una corona humilde en honor a aquellos a quienes esperaba prestar especial atención, su humilde pueblo. Su primer acto como rey fue ordenar el arresto de Brynden Ríos, al que se le condenó a muerte por quebrantar la palabra del trono de hierro tras ejecutar a Aenys Fuegoscuro, ya que si no lo hacía, dijo Aegon, la palabra del trono no valdría nada. El rey, no obstante, dio opción a Cuervo de Sangre a evitar la muerte si aceptaba ingresar en la Guardia de la Noche, a lo que Brynden aceptó, y con él viajó el maestre Aemon, quien si bien podría haber servido como gran maestre para su hermano, decidió voluntariamente partir al muro, para que nadie intentara utilizarlo contra Egg. Y para asegurar que nada le sucedía durante el viaje, Aegon insistió en que Ser Duncan el Alto lo acompañara hasta Guardia Oriente del Mar, como su guardia de honor. El reinado de Aegon comenzó en lo más crudo de un invierno que ya llevaba instalado 3 años en Poniente y al que aún le quedaban otros 3 años para que llegase a su fin. Dicen los cronistas que en aquel periodo el rey envió cargamentos masivos de alimentos para ayudar a los norteños a sobrevivir a la hambruna, y esto fue algo que algunos nobles consideraron excesivo. Cuando el invierno llegó a su fin en el 236, estalló la cuarta rebelión Fuegoscuro, en la que el rey sedicente Daemon III Fuegoscuro, hijo de Aegon y nieto de Daemon, cruzó el mar angosto con Acero Amargo y la Compañía Dorada, en un nuevo intento por hacerse con el trono de hierro.
Aegon en persona cabalgó junto a sus hijos y Ser Duncan el Alto para poner fin a la rebelión, y la batalla definitiva tuvo lugar en el Puente de Aguastortas, donde el propio Ser Duncan, ya como miembro juramentado de la Guardia Real, mató a Daemon III en combate singular, poniendo fin a la rebelión, mientras Acero Amargo huía al otro lado del Mar Angosto. A lo largo de su reinado, Aegon V tuvo que enfrentarse a un levantamiento tras otro, incluyendo 3 intervenciones en las tierras del oeste durante el débil gobierno de Lord Tytos Lannister. Buena parte de las reformas adoptadas por Egg durante su gestión estaban enfocadas a paliar los problemas que sufría el pueblo llano y que había conocido a lo largo de sus muchos viajes junto a Dunk. Y ciertamente mejorar la calidad de vida de los más humildes y concederles protección y derechos hizo que se ganara el amor del pueblo, pero también que algunos nobles sintieran que su poder sobre los campesinos se viera disminuido, y esto le granjeó no pocos detractores. Algunos se defendieron con fiereza y otros mostraron un abierto desafío a la corona. Uno de aquellos enemigos declarados lo calificó como un tirano con las manos manchadas de sangre que pretendía robarle los derechos y privilegios que le habían otorgado los dioses. El rey Aegon, amante de la historia y los libros, bien sabía que de haber contado con dragones podría haber reconstruido el reino con paz, justicia y prosperidad para todos, pero no los tenía, y las incesantes objeciones de sus nobilísimos vasallos le obligaron a ceder en más asuntos de lo que hubiera deseado. Así pues, con la esperanza de obtener apoyo para sus reformas y fortalecer su gobierno, en el 237 Aegon y su esposa Lady Bethany, una mujer enérgica para algunos y tozuda para otros, trabajaron conjuntamente en unir lazos familiares con las grandes casas de Poniente, mediante, como no, el matrimonio de sus hijos, que en ese momento no habían alcanzado la mayoría de edad. Como resultado de esta ardua tarea, al príncipe Duncan lo comprometieron con la hija de Lord Lionel Baratheon, a Jaehaerys con Celia Tali, a Shaera con Luthor Tyrell y al príncipe Daeron con Olenna Redwyne, cuyo padre poseía una de las flotas más importantes del reino. Estos matrimonios habrían reforzado a la casa Targaryen como hacía años que no se veía en el reino, quizá desde la muerte de los últimos dragones, pero todos los esfuerzos de Aegon y Beza caerían en saco roto. Y es que sus hijos, al igual que sus padres, eran testarudos y decidieron guiarse por el dictado de su corazón. El primer golpe tuvo lugar en el 239, cuando en un viaje por las tierras de los ríos, el príncipe Duncan se casó en secreto con una plebeya, Jenny de Piedras Viejas, y a pesar de que el rey Aegon era bien cercano al pueblo llano, consentir aquel matrimonio era demasiado incluso para él, y sabía que la tormenta que ríe no lo perdonaría con facilidad. No obstante, no hubo manera de hacer cambiar de parecer al príncipe, y finalmente renunció a la sucesión para mantenerse al lado de Jenny de Piedras Viejas. Esto provocó, como se esperaba, la ira de Lord Lionel Baratheon, que se declaró nuevo rey de la tormenta y desató una sangrienta rebelión. El conflicto concluyó cuando Ser Duncan el Alto de la Guardia Real venció a la tormenta que ríe en combate singular, y solo cuando entonces el rey aceptó casar a su hija Rhaelys con el heredero de Bastión de Tormentas, la tempestad desatada por Lord Lionel se disipó. El caso de los príncipes Jaehaerys y Shaera no fue mucho mejor. El rey Aegon se había querido alejar de los matrimonios incestuosos de sus ancestros, que causaban a su juicio más perjuicio que beneficio. Pero en el 240, Jaehaerys de 15 y Shaera de 14 obviaron la voluntad de su padre y sus compromisos matrimoniales, y siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, se casaron en secreto. Para cuando el rey Aegon se enteró, ya era tarde. Sus hijos habían consumado el matrimonio y tuvo que hacer frente de nuevo a la ira de las casas nobles agraviadas, en este caso de los Tully y los Tyrell. 4 años más tarde, fruto de aquel matrimonio, nacería el príncipe Aerys y poco después su hermana, la princesa Rhaela. En el 246, tras 9 años de compromiso, el príncipe Daeron, de 18 años, también rompió su enlace con Lady Olenna Tyrell, y si bien jamás se casó en su vida, se dice que prefería la compañía de Ser Jeremy Norrich, un joven caballero con quien había entablado amistad cuando eran escuderos en Alto Jardín. Ambos morirían 5 años más tarde, en el 251, cuando el príncipe Daeron dirigía un ejército contra los rebeldes conocidos como la Rata, el Halcón y el Cerdo, quizá los mismos 3 forajidos que 30 años antes habían acabado con la vida de la princesa Aelora Targaryen, prima de Egg.
En el 258, Aegon se enfrentó a otro desafío en Essos, cuando 9 forajidos, exiliados, piratas y mercenarios que esperaban forjar reinos individuales se unieron en las Tierras de la Discordia, haciéndose llamar la Banda de los 9. Y entre ellos estaba Maelys I Fuego Oscuro, el último de los Fuego Oscuro, a quien le concedieron el dominio de los 7 reinos cuando los conquistasen. Cuando las noticias de que el pacto llegaron a la corte del rey Aegon, el príncipe Duncan dijo la célebre frase: «Las coronas están baratas, a un penique cada una». Y a partir de ese momento, la Banda de los 9 fue conocida en todo Poniente como los Reyes 9 Peniques. Si bien es cierto que Aegon y sus consejeros tomaron medidas por si Maelys y sus aliados decidían atacar, confiaban en que las ciudades libres de Essos unirían sus fuerzas contra ellos y pondrían fin a sus pretensiones sin haber pisado los 7 reinos. De manera que no lo consideraron como algo prioritario y el monarca continuó concentrado en su reinado. En su reinado y en los dragones. Y es que cuanto más mayor se hacía, más soñaba Egg con que los dragones volvieran a sobrevolar los 7 reinos. En contra del consejo de sus amigos y consejeros, Aegon V se convenció de que solo con dragones podría obligar a los señores de Poniente a aceptar sus decretos que otorgaban libertades, derechos y protección a la gente común, y al igual que muchos de sus predecesores que habían pedido a septones que rezaran por los últimos huevos, a los magos que pronunciaran hechizos para ellos y a los maestres que los estudiaran con atención, dedicó sus últimos años a una seria investigación sobre la cría ancestral de dragones de Valyria, y se murmuraba que incluso organizó expediciones a lugares tan lejanos como a Shai de la Sombra con la esperanza de encontrar textos y conocimientos que no se conservaran en Poniente. Aunque esto no está confirmado, personalmente estoy convencido de que el maestre Aemon desde el muro también debió participar de alguna manera en dicha investigación, o al menos Egg debió compartir sus inquietudes con su hermano y confidente en más de una ocasión, pues años más tarde el viejo maestre demostraría un particular interés por la profecía del príncipe que fue prometido, tal y como ya mencionamos en las crónicas del maestre Aemon. Pero más allá de esto, la pregunta que surge en este punto es: ¿realmente Egg solo quería los dragones para someter a los grandes señores de Poniente? ¿O acaso fue conocedor de un peligro que no compartió con los cronistas de la época? Sea cual fuere la respuesta, ese sueño de los dragones condujo a la lamentable tragedia del año 259. De ella se dice que con motivo del inminente nacimiento de su primer bisnieto, al que llamarían Rhaegar, el monarca había convocado a sus vasallos más allegados en Refugio Estival, el asentamiento que antaño había gobernado su padre y que ahora servía como residencia de verano, y era su castillo favorito. Pero entre el júbilo de las celebraciones hubo algo más, un misterio que los maestres no han sabido o no han querido revelar, y los pocos supervivientes del fatal desenlace no quisieron dar cuenta de lo sucedido. Todo parece indicar que el rey Aegon reunió 7 huevos de dragón para hacerlos eclosionar, y que eligió el número 7 para honrar a los 7 dioses de la fe, aunque el septón del rey lanzó serias advertencias al respecto. También se habla de la presencia de piromantes y el uso de fuego valirio, sin duda para hacer que las pétreas cáscaras estallaran, liberando a las bestias del interior. Pero el fuego valirio terminó fuera de control y las llamas consumieron el castillo rápidamente. Corso, el maestre de Refugio Estival, logró enviar una carta antes de morir, dejando constancia de estos hechos, aunque una supuesta accidental mancha de tinta impide ver el resto del mensaje. Y en él se dice algo más, que el Lord Comandante Ser Duncan el Alto pudo salvar la vida de algunos presentes, posiblemente, aunque esto tampoco está confirmado, a la princesa Rhaella, que dio a luz en medio de la tragedia. Y es que, como bien dicen los Maegi, en la magia de sangre solo la muerte puede pagar el precio de la vida. El príncipe Rhaegar Targaryen nació entre gritos de dolor, mientras otros morían en aquel macabro acontecimiento. Entre los fallecidos confirmados estaba el príncipe Duncan y también el rey Aegon V, nuestro querido Egg. Tras su muerte fue sucedido por su segundo hijo, quien ascendió al trono como Jaehaerys II, un hombre de frágil salud y cuyo reinado apenas se extendería por 3 años, antes de dar paso al turbulento reinado de Aerys II, el último dragón, también conocido como el Rey Loco, cuya mano del rey, Lord Tywin Lannister, pondría fin a muchos de los derechos y protecciones que Egg concedió al pueblo llano.
En cuanto a Ser Duncan el Alto, hace tiempo que hice unas crónicas muy completas del personaje y estas que estáis escuchando pretenden ser no solo unas crónicas de la dinastía Targaryen, sino un buen complemento de la historia de Dunk. Y es que cuando hice aquellas crónicas, di toda la información que teníamos hasta ese momento, y mencioné que el mítico caballero errante murió también en la tragedia de Refugio Estival. Sin embargo, hace unas pocas semanas hemos tenido una información que podría cambiar todo lo que sabemos sobre nuestro querido Dunk. Porque, alerta spoilers de Canción de Hielo y Fuego, según el actor Dexter Solancel, el escritor George R.R. Martin le ha dicho a él y a Peter Claffey, actor que interpreta a Dunk, que entre los caídos de Refugio Estival no se encontraba Ser Duncan el Alto. ¿Es eso posible? ¿Pudo haber sobrevivido? En ese caso, ¿dónde fue tras la tragedia? ¿Acaso está presente en la Canción de Hielo y Fuego para hacer más grande su leyenda? Preguntas a las que intentaremos dar respuestas en el próximo vídeo de teorías de Vientos de Invierno. Y hasta aquí todo lo que sabemos por ahora de la historia de Egg. Además de ese vídeo extra sobre Ser Duncan el Alto, también traeremos el último reinado que nos falta, el de Jaehaerys II, pues el de su sucesor, el Rey Loco, ya está disponible en el canal. Hasta entonces, gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal, por su apoyo incondicional. Recuerda darle a me gusta si te ha gustado el vídeo y suscríbete para estar al día con todo el contenido del mundo de Hielo y Fuego.